Bueno, ¿traen tus Biblias? Ok, vamos a abrir al libro de Juan. Hoy vamos a desviarnos del libro de Mateo por un tiempecito para ver a ver lo que dice la Biblia acerca de Navidad. ¿Qué es lo que el apóstol Juan escribió acerca de Navidad? Muchos consideran el libro de Juan uno de los libros más profundos en la Biblia, y especialmente este pasaje de verso 1 al 18. Y puede ser, de hecho toda la Biblia es profunda, pero sí, yo no iba a estar alegando contra declarar eso, que sí es profundo y vamos a aprender mucho acerca de qué es Navidad, pero más de todo eso, de qué se trata la Navidad. Se trata de Jesucristo y vamos a aprender de Él. ¿Quién es este niño que nació en Belén? ¿Quién es este niño Cristo? Y creo que vamos a ser muy bendecidos, pero quiero orar primero. ¿Qué les parece? Padre, te damos gracias por este tiempo aquí, Dios, gracias por este espacio donde nos podemos congregar a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Nos has bendecido grandemente y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tu Espíritu nos va a enseñar. Guíanos, Padre, a través de cada verso, que cada persona aquí sale de aquí agradecido por lo que tú hiciste en la primera Navidad por nosotros, por este mundo. Y gracias, Padre, por cada persona que tú has traído el día de hoy. Mi oración es, Padre, que tú ministres a cada uno de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quiero que sigan conmigo. Vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a ver tres partes del capítulo 1 del libro de Juan. Juan capítulo 1, vamos a ver los primeros 3 versos y luego verso 14 y después verso 18. Mira, entonces siguen conmigo. Comenzando en Juan capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora brincan al verso 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues es muy obvio que estamos en ese tiempo, etapa de Navidad, ¿verdad? Por las luces. Y los que están en línea tal vez no lo saben porque no han salido, siguen en cuarentena, no han visto las luces, pero obviamente es el tiempo de año de Navidad que se celebra. Entonces eso es obvio, pero ¿de qué se trata la Navidad? Porque algunos decoran solo porque es bonito, pero muchos en el mundo no saben realmente qué es lo que significa la Navidad. ¿Quién es este niño, como mencioné al principio? ¿Quién es este niño que nació en Belén? ¿Quién es este Cristo que vino y nació en un pesebre, en humildad, que los pastores lo adoraban, los ángeles lo declaraban? ¿Quién es este niño, este bebé? Y eso es lo que vamos a contestar, esa es la pregunta, para que cada uno por si, pues no sé, estás aquí hoy, yo no sé de qué se trata. Vamos a ver lo que dice la palabra y podemos compartir esto. Entonces, pongan atención, familia, para compartir esto con sus amigos y familia que van a estar juntos, tal vez, o tal vez no, ¿verdad? Por Zoom, algunos por Zoom. Diles esta historia, llévalos, diles de qué significa esto. Porque Navidad es un tiempo muy bonito. Y triste porque muchos no vamos a estar juntos. Típicamente vamos a Yuma, Arizona, por este año no, es diferente. Pero lo importante es que quiénes somos en Cristo. Y estoy agradecido en Cristo por lo que lo que ha hecho por mi vida, en mi corazón. Les quiero compartir algo en Mateo 8:27, porque esta pregunta que estamos haciendo, ¿quién es este niño? ¿Quién es Cristo? Fue una pregunta muy común en los tiempos cuando estaba Jesús.
Noten Mateo 8:27. Los discípulos preguntaron, cuando estaban en la tormenta en el mar de Galilea, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y luego Jesús dijo al viento en Marcos 4:39, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces los discípulos estaban asombrados en la presencia de Cristo y dijeron, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Los fariseos también hicieron la pregunta. Noten Marcos 2:7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos pensaban en sus mentes, esto no lo dijeron en su mente, y porque Jesús sanó a un hombre, y ellos estaban pensando, ¿quién es este? Noten Marcos 2:5, porque Jesús dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es el milagro que Jesús hizo. Y los fariseos contemplando, ¿quién es? ¿Quién puede decir estas cosas? También el rey Herodes, él había reflexionado. En Lucas 9:9 lo vemos. A Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Quién es Jesucristo? ¿Solo es un hombre? ¿Fue solo un hombre? ¿Solo fue un maestro religioso? ¿O fue Dios? ¿O fue Dios y hombre? Esa es la pregunta. Y es una buena pregunta. De contemplar quién es. Como muchos lo han hecho, pero pocos lo han recibido. Entonces eso es común. Incrédulos les interesa el tema. ¿Quién es Cristo? Y buscan en el History Channel, ¿verdad?, la vida de Jesús. Y les interesa. Pero no penetra su corazón porque no creen en Él. Y es triste. Pero aquí creemos en Él porque somos su iglesia. Y celebramos algo que sucedió porque la Biblia lo declara muy claro. ¿Quién es? Y no tenemos duda quién es. Jesús es Dios. En el Evangelio de Mateo, pues son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Evangelio de Mateo el énfasis, pero no es exclusivamente el énfasis, es que Jesucristo es tu rey. A la iglesia, Jesús es tu rey. A los judíos, es tu rey. Y Mateo básicamente está diciendo, he aquí tu rey. Y luego en el Evangelio de Marcos, el énfasis es en Cristo como siervo. He aquí tu siervo. Entonces cada uno lo presenta de una perspectiva diferente. Rey, siervo. Lucas dice, he aquí el hombre. El Evangelio de Juan es, he aquí tu Dios. He aquí tu Dios. Ahora Mateo, Marcos, Lucas, todos lo presentan como Dios, pero el enfoque en Juan tiene un propósito de declararlo. Él es Dios, Jesús es Dios. Y eso es lo que sabemos de Él. Y fíjense algo que él usa una palabra interesante, dice el verbo. No es una palabra común que usamos hoy, pero él en su prólogo, aquí de su evangelio, lo menciona, el verbo. Y ese es el enfoque del día de hoy. Queremos enfocarnos en el verbo. 3 cosas que vamos a ver. El verbo es Dios, el verbo se hizo carne y el verbo nos reveló a Dios. Y es un resumen breve de la vida y el ministerio de Jesucristo. Él es Dios, Jesús es Dios. Se hizo carne y vino con un propósito para rescatarnos. Y en eso se reveló Dios al hombre. Entonces, vamos a verlo. Si están tomando notas, lo primero lo vemos en verso 1 al 3. Y el hecho, la verdad es que el verbo es Dios. El verbo es Dios. Vamos a regresar al verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, verbo, palabra interesante. ¿Qué significa esto? ¿Se recuerdan
como un nuevo cristiano, cuando la primera vez que leíste este pasaje, y estás como, wow, yo estaba muy sorprendido. ¿Qué está hablando? Eso no lo entiendo. Pero luego cuando vi verso 14, que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora ahí está claro. El verbo se refiere a Jesucristo. Y yo creo que es muy claro. Entonces el verbo es sinónimo con Jesús. Cada vez que digo verbo, estoy diciendo Jesús. Es una palabra interesante, verbo. En el idioma original de griega es logos, logos. Esta palabra logos tiene la idea de un pensamiento que se comunica, un pensamiento que es comunicado. Y las palabras son interesantes porque así nos podemos expresar. Algunos somos mejor en eso, ¿verdad? Somos mejor en expresar cómo nos sentimos o mi idea, pensamientos, y otros no tanto. Entonces las palabras son para comunicar, para expresar algo que tú no lo ves. Mis pensamientos en mi mente no lo saben ustedes, porque tengo que expresarlo primero. Entonces eso es claro, porque si yo tengo pensamientos constantemente en mi mente, pero no todo lo expreso. Y qué bueno, ¿verdad? Que cada pensamiento no se expresa. Eso es bueno. Pero puede ser malo también, si es un pensamiento que es bueno para animar, exhortar a alguien. Pero tengo que ponerlo en palabra, eso es mi punto. Tengo un pensamiento para que otros reciben de ese pensamiento, para que lo entiendan, para que lo puedan ver. Yo tengo que expresar en palabra lo que estoy pensando. Y eso lo digo porque eso me ayuda a entender la palabra logos. Esa es la idea de lo que estaba escondido, ese pensamiento, el logos, que siempre estaba presente, pero se expresó en Jesucristo al mundo. Entonces Jesús, Él es la expresión de lo que no se ve, de lo que no se entiende. Él es la expresión, el verbo. Entonces Jesús es el verbo. ¿Sí me están siguiendo? Lo que estaba escondido, lo que estaba en los pensamientos, no solo mis pensamientos, ahora estamos hablando de Dios, lo que el hombre no sabe de Dios, pues tuvo que haber una manera de expresarlo. Y ese es el verbo, ese es Dios, ese es Jesucristo. El Dios que nadie lo puede ver, fue necesario para comunicar con el hombre. Porque sin revelación no puede haber entendimiento de Dios. ¿Cómo puede? Si Dios es espíritu, nadie lo puede ver. ¿Cómo podemos entender a Dios sin el verbo? ¿Cómo lo podemos saber más de Él? Y la respuesta es pues en el logos. Ahora está expresado, es Jesús. Dios está hablando. Noten Hebreos 1:1, nos ayuda a agarrar esa perspectiva. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, es hoy en día, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Dios está hablando. El que tiene oídos para oír, lo recibe y lo escucha. Y dice, gloria a Dios, amén. Eso es lo que necesitaba escuchar, porque aquí está escrita. Dios habla y sigue hablando. Ahora lo que estaba escondido, ya no está escondido. Podemos conocer a Dios y crecer y tener esa relación personal con Él. Podemos entender cosas espirituales a través del verbo. Cosas que en lo natural no podemos comprender. Puede sonar bonito, pero no lo vamos a entender. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos el Espíritu de Dios. Y lo recibimos el Espíritu de Dios a través del verbo. Cuando ponemos fe en Él, nos da su Espíritu y de repente las cosas, sus palabras espiritual, tiene otro sentido. Nos impacta, entra al corazón y Dios hace una gran obra. Nunca has estado con una persona que siempre se está preguntando,
Ándale, dime, ¿qué es lo que estás pensando? Te veo que estás pensando en algo, dime, por favor. Y dice, no, no te lo voy a decir. Pues Dios no es así. Yo les voy a revelar quién soy. Solo miran a Jesús, escuchan a Jesús y van a saber lo que yo quiero decirles, quién soy. Entonces eso lo entendemos, tenemos que hablar para poder expresar pensamientos. Y el punto es que Dios lo hizo. Dios lo hizo a través de la persona de Jesucristo. Él es el Logos, Él es el Verbo. Ahora quiero que noten 4 cosas acerca del Verbo que vemos aquí en el texto. Número 1, el Verbo o el Logos, Jesús, es la palabra eterna, preencarnado. Fíjense, en verso 1, en el principio era el Verbo. En el principio. Esto va más allá de la creación. ¿Qué era antes de la creación? La eternidad. No tiene su fin, es eternidad. Y ahí vas a encontrar Jesús. Entonces Jesucristo, el niño que nació en Belén, el bebé que se celebra en todo el mundo, Él existió antes que Belén. Existió antes. Siempre ha existido Jesús. Él es la segunda persona en la Trinidad. Él es el Dios eterno y por eso digo, Él es la palabra eterna. Siempre ha existido. Esa es su naturaleza de Dios, de Cristo, del Padre, del Espíritu. En el principio era el Verbo. La Biblia dice en Micaías 5:2, que es un verso muy común en tiempo de Navidad, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña era para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hablando de Jesucristo, es Dios eterno. Cuando Jesús oró en Juan 17, fíjense lo que dijo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese es Jesús, antes de la encarnación. Ahí ya estaba ahí con el Padre, siempre ha estado con el Padre. Entonces noten algo más. Jesús es la palabra personal. Y esto también lo vemos aquí en verso 1. Siguen conmigo. En el principio era el Verbo. Ahora fíjense la frase. Y el Verbo era con Dios. ¿Sí lo ven? Con Dios. Eso literalmente quiere decir cara a cara. Dios el Hijo, cara a cara con Dios el Padre. Es una relación personal. Ese es nuestro Dios. Muchas religiones no creen en un Dios personal, creen que es una fuerza impersonal. ¿Cómo lo puedes conocer? Pues nuestra fe, el cristianismo, que yo creo que es la verdad, revela que Dios es un Dios personal. Y aquí lo vemos con esa frase pequeña, con Dios. Estaban cara a cara. Cuando tú dices, yo estoy con esta persona, yo te entiendo, estás con otra persona. Y aquí vemos dos personas de la Trinidad, Dios el Hijo y Dios el Padre. El Verbo era con Dios. Entonces Dios es un Dios personal. Eso es significante, porque podemos tener una relación personal con Él. Dios no quiere personas religiosas que basen su bien en sus actos o sus cosas religiosas. Dios quiere tu corazón. Quiere nuestro corazón, quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, que lo ames con todo tu corazón para que puedas amar a tu prójimo. Entonces eso viene a través del Verbo. Quiero que noten algo más del Verbo de Jesús. Jesús es la palabra divina. Eso es muy poderoso. Fíjense en verso 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Como, wow, el Verbo era Dios. Y no dice, era un Dios. Dice,
el verbo era Dios. Eso es muy significante, porque algunas sectas le agregaron aquí una palabrita, que es un Dios. No, no dice esto. Estaba con Dios y es Dios. El verbo es la palabra divina. ¿Sí me están siguiendo? Dios el Hijo, Dios el Padre, ahí están los dos en la misma esencia. Los dos son divinos. Y muchos de las sectas tienen problema con esto. No, tienen gran problema con la Trinidad. Y nos acusan, ustedes creen en 3 dioses. Y digo, no, eso no es cierto. Dios se revela un Dios, pero en 3 personas, son distintas personas. Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Misma esencia, pero personas apartes. Esto para mí, no sé por qué tienen problema. Es algo maravilloso, como wow, y difícil en mi mente. ¿Cómo puede ser esto? Un Dios, 3 personas en un Dios. Pero no tengo problema en eso, porque yo creo Génesis 1:1, que Dios, en el principio Dios creó el mundo, todo. No había nada, Dios habló y ahí está todo. Si tú crees eso, lo demás de la Biblia es más fácil. Esa es la lucha hoy en día, que muchos no pueden creer eso. Y tienen sus teorías de cómo vino todo el mundo. Yo no tengo tanta fe como los ateos. Ellos tienen mucha más fe que yo, que creen de nada vino todo lo que vemos. De un caos vino orden. Eso es radical fe. Son personas de fe los ateos. Entonces, pero aquí vemos Cristo, el verbo, la palabra eterna, es personal. Gracias a Dios por eso, que es un Dios personal. Es divina, es Dios, adoramos a Dios. Noten Hebreos 1:8. Mas el del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Interesante, Dios el Padre está llamando Dios el Hijo, Dios. Y podemos ver muchos versos de esto, pero noten Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Son cosas para compartir con tus compañeros testigos de Jehová. Nomás dile, ¿qué dice esto? Y dile, es todo lo que tienes que decirle. Léelo en tu Biblia. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne, Dios con nosotros. Es muy claro en la Biblia. Les quiero dar uno más. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es claro en la Biblia. Las Escrituras declaran que Jesucristo es Dios. Él es el Verbo, Él es la palabra divina. Número 4, Jesús es la palabra creadora. Fíjense en verso 3. Muy interesante, todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él, por el Verbo, por Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Él es la palabra creadora. Entonces, ¿quién creó todo? ¿Dios o Jesús? Y la respuesta es sí. Es cierto. Dios creó el mundo. Jesús creó todo. Es muy claro. En el principio, ¿qué dice la Biblia? Dios creó los cielos y la tierra. Yo lo creo. ¿Cuántos creen Génesis 1:1? Claro que sí. Yo creo que Dios creó todo
No tienes que ser un científico para observar esto, que obviamente tuvo que ver un principio, porque el tiempo está corriendo. Y si vas el reloj, lo haces rewind, tiene un momento en la historia cuando comenzó todo. Y el mundo está en debate. ¿Nunca han visto debates entre ateos y cristianos? Son interesantes. Y los ateos usan ciencia, pero no son hechos, son teorías. Son teorías. Pues sí, hubo una explosión, el Big Bang, y por tiempo las condiciones estaban de tal manera que se puede haber vida, y eso fue necesario billones de años. Eso requiere fe, porque no tienen evidencia. Entonces, ¿de dónde vino la material? No saben. ¿Ves? Ellos necesitan fe. Los ateos son personas de fe. Fe en lo material, no fe en un Dios eterno. La iglesia creemos en un Dios eterno, Jesucristo. Él creó todo. Y eso es un tema importante para comunicar con nuestros hijos. Es un tema que vamos a estar en mi casa, va a ser más común mientras mis hijos están creciendo y hay preguntas. Y es bueno hablar de estas cosas, ¿verdad? Del Big Bang. Pues ¿quién causó el Big Bang? Ellos no tienen respuesta. Y aquí lo vemos en Génesis 1:1. Dios lo hizo. Él es Dios poderoso. Y luego dicen, pues ¿quién hizo Dios? Dios es eterno, lo acabamos de leer. ¿Ves? El hombre natural trata de excluir Dios y busca teorías. Y están con ansiedad, con estrés buscándolo, porque saben si no tienen la respuesta, tienen que rendir cuentas con Dios. Pero están peleando sin saber. Están peleando con Dios. Qué triste. Y muchas familias en estos días están luchando con Dios. Dios les ha mostrado que Él es bueno y fiel durante esta cuarentena, pero siguen duros de corazón. Siguen orando por esa familia y amigos. Porque a veces pensamos, ahora sí va a ser más suave su corazón. Y son pocos que sí eso es lo que pasa. Es una prueba fuerte y por fin miran para arriba. Pero muchos se ponen más duros, más deprimidos. Qué triste. Pero esta Navidad, ¿cuántos están gozosos aquí de lo que Dios está haciendo en su vida? Estamos agradecidos. Dios se reveló y nos rescató por eso. Porque yo creo que hay suficiente evidencia científica que respalda lo que dice la Biblia. Lo creo. Tenemos historia científica, de historia, de arqueología, de los manuscritos, bastante de evidencia. Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe real, ¿verdad? Y Dios se reveló en su Hijo, porque Él quiso salvarnos, quiere ser conocido, quiere que las personas lo conozcan. No es algo escondido, misterioso. Podemos conocerlo. Y porque yo creo esto, igualmente la iglesia, quiere decir que hay un propósito. No es coincidencia que hubo una explosión y por casualidad aquí estamos. Somos un tipo de animal. No, es porque Dios nos creó. Quiere decir que fue un diseño especial, porque tiene un propósito especial. Esa es la conclusión y por eso el mundo lucha con eso. Hay un propósito para esta vida. Y el que tiene Cristo lo descubrió, que se trata de adorarlo, glorificarlo, vivir para Él. En eso encuentras paz y gozo. Entonces eso es buenas noticias para nosotros. Él creó todo. Noten Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo visible e invisible. Algunos dicen que Cristo es un ángel. No, Él es Dios. Él creó los ángeles. Todo el ser, sea espiritual, sea físico, visible o invisible, Él lo hizo. Ahora estamos llegando a la historia de Navidad. ¿Listos? El verbo, ya vieron el título, el verbo se hizo carne. Verso 14. Este verbo eterno, personal, divina, creadora, se hizo carne. Y esta es la historia de Navidad. En un solo verso, fíjense lo que escribió el apóstol Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese es el verbo encarnado. Nació el bebé en Belén. El verbo se hizo carne, Dios habitando con el hombre. ¿Cómo se hizo carne? A través del nacimiento de la Virgen. Yo creo que Cristo nació de una virgen. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y yo creo que Jesús fue Dios y hombre. Es claro que fue Dios y claro que fue hombre, porque nació a través de María. Vivió una vida sin pecado, una muerte sustitutiva sobre la cruz. Yo creo que murió por nosotros en la cruz, que lo enterraron. Y creo que después de 3 días Él resucitó de la muerte. Eso es lo que creemos. La iglesia cree estas cosas. Y ahorita está en el cielo, al lado de mano derecha de su Padre. Entonces tenemos la encarnación, verso 14, crucifixión, sabemos que dio su vida por nosotros. La resurrección, ascensión, exaltación, y va a regresar Jesucristo. Entonces Navidad nos hace reflexionar en ese plan de redención de Dios. Fue una parte muy importante, igual de importante como la resurrección, igual como la exaltación y crucifixión. Entonces, negar que Cristo es Dios es lo mismo de negar que Cristo es hombre. Entonces es nuestra fe. Cuando yo digo yo creo en Cristo, yo estoy declarando, creo lo que dice la Biblia de Él, que es Dios y es hombre. Si le quito una parte, no creo, yo creo que es Dios, pero no creo que fue hombre, creo que era un ángel o espíritu. Entonces estoy negando la fe verdadera. Entonces esas son cosas muy importantes. Mira, noten lo que dice en 1 de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, a ver tú dilo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es claro la Biblia. Fíjense lo que dice Romanos, porque es una pregunta. Pues si estaba en carne, ¿cómo fue que Él nunca hizo un pecado? ¿Cómo puede ser? Fíjense lo que dice Romanos 8:3. En semejanza de carne de pecado. Entonces era físico. Igual como si tú lo tocabas, era carne. Lo cortabas, iba a sangrar y sangró. Pero era en semejanza de carne de pecado. Él era sin pecado. Muy importante entender. Y Romanos 8:3 lo dice. Entonces era como nosotros, pero al mismo tiempo no era pecaminoso. Aparte de eso, era igual como tú y yo. Se cansó, pasó tiempos tristes, sintió el frío, el calor. Pero fíjense, en el verso 14, dice, habitó entre nosotros. Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Otra vez, les digo, a través de María. ¿Cómo fue esto de María? Sabemos que el poder altísimo vino sobre ella. Eso lo dice la Biblia. Y concibió Jesucristo. Fue una obra, fue un milagro sobrenatural, una obra de Dios. Y muchos luchan con eso. Pero recuérdense Génesis 1:1, si Dios Todopoderoso solo en su palabra puede crear todo el universo, claro que puede enviar a su Hijo en el vientre de María, de una virgen. Nada es imposible para Dios. Dios es un Dios de milagros. Y Navidad fue un evento de milagro. Entonces muchos se estancan ahí. Pero es mucho más que eso. Eso es un milagro de muchos milagros que hizo Dios. El enfoque es en el Hijo. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién es este niño? Como dijimos al principio, ¿quién es? ¿Lo conoces? ¿Qué sabes de Él? ¿Lo has recibido? ¿Crees lo que dice la Biblia de Él? Eso es lo importante, eso es fe. ¿Tu fe es en Él? Entonces aquí lo vemos, que habitó entre nosotros. Jesús pasó tiempo de hambre, le daba sed, dormía, se cansaba, sintió dolor, lloraba, se gozaba, oró, sufrió y murió. Noten Hebreos 4:15. No tienen que ir ahí, pero les digo, porque todo lo que Él sufrió, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe tus aflicciones, Él sabe tu dolor. Es un Dios personal, recuérdense. Entonces Él sufrió. Todo lo que tú has sufrido, Dios lo entiende. No es un Dios impersonal. Y Hebreos 4:15 es un buen verso de notar. Entonces Cristo se hizo carne. Y cuando lo vieron, dice en el verso 14, dice vimos. En inglés es beheld. Y me gusta un poco más en inglés porque beheld nos ayuda a entender que es como estaban asombrados. No nomás lo vieron, pero estaban como observándolo, asombrados, contemplando y como wow. Imagínense los discípulos viendo a Cristo, imagínense, con su boca abierta. ¿Quién es este? Es Dios, tiene que ser Dios. El Mesías, ese es nuestro Rey. Entonces, dice, lo vimos. Vimos su gloria. ¿Cómo vieron su gloria? Hay unas pinturas que tienen como Cristo tiene un halo, ¿verdad? Y brillando. Sí, los discípulos, oye Pedro, ¿dónde está Jesús? Oh, el que está brillando para allá, ¿lo ves? Oh, sí, ahí lo veo. Está brillando. No, así no fue. Entonces, ¿cómo vieron su gloria? En su palabra, lo que hizo, en sus acciones, sus buenas obras, en sus milagros. Y se quedaron como, wow, vieron su gloria. Es Dios. El Mesías vino. Y eso me impactó. Porque como creyente, como seguidor de Cristo, tal vez yo no voy a impactar personas con milagros, pero con palabra, tal vez puedo hacer una diferencia en la vida de alguien. Tal vez compartiendo el Evangelio, puedo dar vida a alguien. Y es Dios obrando a través de nosotros. Pero eso es lo que Dios quiere. Hay que seguirlo. Es lo que Él hizo. Y no queremos la gloria a nosotros. Cuando alguien te dice un complimento, ay, tú esto por tu vida espiritual, diles, púntalos a Cristo. No lo recibes tú personal. Cuidado, ese es el orgullo, le gusta. Ah, sí, yo soy buen cristiano. Ya tengo 15 años con Él. Dime un verso y yo te lo muestro aquí, te lo explico todo. No, cuidado. Que vean su gloria, no tu gloria. Y eso es lo importante y lo podemos aplicar esto. Porque ellos lo vieron y ellos, ¿qué hicieron? Declararon, apuntaron a la gente a Él. Tienes que hablar con Él, tú tienes que conocerlo a Él. Y eso es lo que hacemos nosotros al mundo. Vengan en esta Navidad, conócenlo.
vengan a ver quién es este niño que nació en Belén. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vemos una cosa más en verso 18. ¿Por qué vino el Verbo? ¿Por qué? El Verbo eterno, el Verbo personal, divina, creadora, que se hizo carne. ¿Por qué vino? En verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Es porque Dios es espíritu. Entonces no puedes conocer a Dios sin revelación. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra verdad profunda. Verso 18. ¿Por qué se hizo carne el Verbo? Para revelar a Dios a nosotros. El Verbo nos reveló a Dios. ¿Tú quieres saber algo de Dios? Mira a Jesús. ¿Qué dice Dios? Escucha a Jesús. El Verbo nos reveló a Dios y nos sigue revelando a Dios mientras estamos en su palabra. Porque no podemos conocer a Dios aparte de lo que Él revela. No se puede. Religiones tratan de hacerlo. O Dios es de esta manera. ¿Cómo lo sabes? Y no saben porque no tienen esa evidencia. Pero tenemos la revelación de Dios en Jesucristo. Por eso Job preguntó en Job 11:7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Y saben, la respuesta es que no. Tú no vas a descubrir los secretos de Dios. Algunos tratan la posición del loto, creo que se dice, que están así y hacen quién sabe qué ruido. Eso, así voy a buscar a Dios. Ojalá que así Dios me hable a mí. Voy a vaciar mi mente de toda distracción. Que sea vacía mi mente. No hagan eso. Satanás quiere que hagas eso. Dios quiere que llenes tu mente en su palabra, en Cristo. Piensa en Cristo, piensa en las cosas eternas. El momento que estás vaciando todo, cuidado. Y muchos dicen, oh, es para mi salud. No lo hago como un ejercicio espiritual, pero es un ejercicio espiritual. Entonces no sean engañados por el mundo, que no es ejercicio, es un ejercicio espiritual. Hay que meditar en la palabra, no vaciar la mente. Piensan en Dios. Piensan en Cristo, en su palabra. Pero así muchos buscan a Dios. Es como si el hombre está en una caja y el hombre buscando. Hay muchas religiones, hay miles de religiones en este mundo. Y cada fundador lo buscaba de su manera. Pues tal vez en este rincón, aquí lo vamos a encontrar. Y otro, no, aquí lo encontramos, es de esta manera. Si tú quieres conocer a Dios, mira, tenemos que ir a este rincón, acá. Un montón de ideas. Pero ¿sabes qué? No lo encuentran. Porque Dios no está en la caja. Y el hombre está busque y busque con esa ansiedad. Quiero conocerlo. Y Dios no está ahí. Está fuera de la caja. Dios creó la caja. De hecho, Dios es santo. Y los que estamos en la caja somos pecadores. Entonces, el pecado nos separa. Entonces, por eso no lo vas a encontrar. Él no está presente. Él está omnipresente, pero está hablando de una manera personal. Que Él no se ha revelado al hombre. Entonces, el hombre lo busca aparte de revelación. Y ese es el peligro, ese es el engaño. Y esas son las mentiras. Pero, ¿cómo se puede descubrir entonces? Pues Dios es el único. Es solo cuando Dios decide entrar en esta caja es que el hombre puede conocerlo. Y lo hizo. Navidad. El Verbo se hizo carne. Entró, ahora sí Dios entró a la caja. Es verdad. Los que vieron a Cristo
vieron a Dios. Literalmente, físicamente. Todo lo que Él habló era palabra de Dios. Entonces ahora Él es el que nos reveló a Dios. Ya no tenemos que buscar esas religiones. Algunos se parecen bien. Algunos son más como, wow, ¿cómo alguien puede creer eso? Pero todo es mentira. No importa qué bonito se puede ver. Si no está Cristo, no está en el centro, cuidado. Eso no es revelación de Dios. Entonces son cosas de nuestra fe. Y algunos luchan con esto. Si realmente Dios era tan amoroso, ¿por qué estamos sufriendo tanto? ¿Por qué permitió este virus? ¿No que Dios es amor? Y lo que falta entender que Dios vino por su amor. El amor fue su motivo. ¿Qué dice Juan 3:16? Dios sabe de sufrir. La cosa es que nosotros tenemos mentes temporales. Sí, hay sufrimiento aquí, pero es breve. Dios quiere que piensen en lo eterno. Eso es lo más importante. Eso lo estamos viendo en Mateo. Entonces, el mismo mensaje. Entonces, claro que Dios nos ama. Claro que sabe que hay sufrimiento, porque entró el pecado, entró muerte. Y Él vino para revelar a Dios en su Hijo, para que podamos ser rescatados de este mundo, del pecado, ser perdonados. Entonces yo veo amor en Cristo. Y es difícil a veces comunicar esto, porque algunos tienen esa barrera, ya lo movieron. No, Dios no es amor. Hay mucho sufrimiento, hay mucha tragedia. No creo en Dios. Y es triste, porque Dios es amor. Dios el Padre envió a su Hijo porque nos ama. Él fue a la cruz para salvarnos. En la cruz yo veo gran amor, yo veo misericordia, veo justicia. Y eso Dios me impactó cuando escuché ese mensaje del Evangelio, de lo que Cristo hizo por mí, personalmente, quebró mi corazón. Yo quiero a Cristo, lo necesito. Noten lo que dice Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios, que creen en el Hijo, en el Verbo, arrepiéntense de su pecado. Dios ya entró a la caja, no estés buscando, ¿dónde estás? Nos está diciendo, nos dice, lo encuentras en su Hijo. Y dice en verso 18, a Dios nadie le vio jamás, porque Dios está fuera de la caja. Pero en Navidad, Dios vino al hombre. Ese es el milagro de Navidad. Ese es el milagro de Navidad, lo sobrenatural. Él entró en el tiempo, en lo físico, Dios con nosotros, dice la palabra. Y luego dice en verso 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces el unigénito Hijo, es único Jesucristo. Jesús, Él lo declaró. Jesús explicó al mundo de Dios. Recuérdense el logos que expresa un pensamiento que no lo conocemos, no sabemos lo que está en la mente de Dios. Pero cuando Dios en su Hijo reveló, se expresó, ahora ya sabemos algo. Y Dios nos grita, te amo. No, dejan vagando, dejan las cosas del mundo. Arrepiéntense, vengan al Hijo. Ese es el Evangelio. Solo en el Evangelio hay esa esperanza. Entonces no podemos verlo o conocerlo, pero en Cristo Él lo expresa. Podemos saber y conocer a Dios a través del Hijo. ¿Se recuerdan cuando Felipe le dijo a Jesús, esto está en Juan 14, 8 y 9, Señor, muéstranos el Padre y nos basta? Como solo muéstramelos, y eso es lo que queremos, sea suficiente. Y luego Jesús les dijo,
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces, Dios el Hijo lo declaró al Padre, lo explicó, le ha dado a conocer. ¿Qué es lo que declaró? Que Dios es amor, que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios justo, perfecto, santo. Dios es bueno. Y eso todo lo vemos en la persona de Jesucristo. Él explicó quién es Dios. Si no había Navidad, imagínense que Cristo todavía no ha venido. ¿Qué esperanza tendríamos? Gentiles, no conocemos, no somos judíos, no sabemos acercarnos a Dios acerca de los rituales, tradiciones. ¿Qué haríamos nosotros? Pues estaríamos perdidos, otra vez buscando en la caja. Esta religión, no esta, no esta. Pero gloria a Dios que hay Navidad. La primera Navidad, cuando el Verbo se hizo carne, ahí comenzó una etapa que ahora Jesús comenzó a declarar quién es el Padre, quién es Dios. ¿Quieres conocerlo? Tienes que pasar por mí. Y hoy mismo tenemos que decir esto a todo el mundo. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que pasar por la cruz. No hay otro corto camino. Venir a sus pies arrepentido, creyendo en Él, en fe. Eso es fe. Recuérdense por qué vino Jesús. Él vino a salvarnos, darnos redención, a revelar quién es, para mostrarnos su gran amor y su propósito para nuestras vidas. Y si tú estás aquí o escuchando en línea y nunca has dado tu corazón a Dios, esto es tu necesidad número 1. Algunos están tan preocupados en shopping, ¿verdad? Su PlayStation 5, o qué más, qué es la moda de hoy. Están más preocupados y su necesidad no es eso o esas cosas, es Cristo. Si Cristo no está en tu corazón, esa es la necesidad más grande de tu vida. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es este niño que nació en Belén? Pues ya lo vimos, Él es el Verbo eterno, Él es la palabra eterna, la palabra personal, divina, creadora. Él es el que vino porque se hizo carne, lo acabamos de estudiar, y habitó entre nosotros. Entonces Dios vino, eso es Navidad, Él vino para revelar Dios a nosotros. Él vino para dar su vida por el mundo. Y el que en Él cree no se va a perder, tendrá vida eterna. Esa es la parte de fe, esa es nuestra parte. La parte de Dios, Él ya lo hizo. Nos ama. Él ya hizo su parte, envió a su Hijo, dio su vida, pagó el precio, pagó la deuda por nuestros pecados. Conquistó la muerte, el pecado, a Satanás, a el mundo. Entonces Él ya nos dio el camino, solo es síguelo. Él ya hizo lo que tú y yo no podemos hacer. Salvación es del Señor, no es de nuestras obras. Soy buena persona, no suficiente bueno para Dios, porque Él es perfecto. Pues nadie es perfecto. Dios sabe mi corazón, sí sabe mi corazón, y Él ve pecado. Entonces eso requiere humildad, reconocer esta Navidad que Cristo es Dios, Él dio su vida, nos dio esperanza. Ese es el mensaje que debemos dar, hermanos. Y como cristianos nos debe dar paz y gozo y gracias, Señor. Y por eso lo celebramos. No es un acto religioso, es simplemente gracias, Jesús. Gracias que ya no me rescataste de la religión. Porque yo era ese hombre buscando. ¿Han escuchado el testimonio de Pastor Jeff? Buscando un montón de religiones y no lo encontraba. Vacío. Hasta que el día que recibió a Cristo, ¡pum!, todo cambió. Ahora entró con una relación personal. Igual ustedes, hermanos y hermanas. Y eso es lo que celebramos y eso es lo que tenemos que dar. ¿Verdad? Dios da.
Dios el Padre dio su Hijo. Dios el Hijo dio su vida, dio de su sangre. Ahora los que somos en Él, los que pertenecemos a Él, somos sus hijos, tenemos que dar. Y eso, Navidad es de dar las buenas nuevas. Es el mejor regalo que tú puedes dar a alguien, es darles a Cristo. Y si lo reciben, dale un gift card. Si no, no se lo des, no se crean. Como Dios pone en tu corazón, bendice a la gente, a los que no creen, bendícelos con algo. Dales un tamales, mira, una docena de tamales a tu vecino y van a ser bendecidos. Y dile, esto es de Dios para ti. Y dile, Dios te ama. La Biblia dice muy claro en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar.